Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Siendo hoy 8 de junio, vamos a dar paso a nuestra sala foro de estudios sociales. Y la unidad 6 pues trata sobre la paz, las desigualdades y el rol de los medios de comunicación. Esta conducción estará dada por David Rumipuya y nuestros panelistas serán Molina, Morales, Morocho, León, Morocho Naula, Muñoz, Pacheco, Patiño, Pizarro, Quinde. Y la pregunta que circunda es, ¿qué diferencia a los países subdesarrollados de los desarrollados? Damos paso a Buenos días David. con todos. La paz, las desigualdades y el rol de los medios de comunicación. La pregunta que vamos a tratar hoy día es ¿qué diferencia a los países de subdesarrollo de los desarrollados? Los países de subdesarrollo, el subdesarrollo principalmente se relaciona con la pobreza y la mayor parte de un país vive bajo pobreza debido a las malas distribuciones de la riqueza. Los países desarrollados en general son los países que poseen un alto nivel de vida. Los índices de los países desarrollados son el nivel de educación, salud y la riqueza. Un país desarrollado es aquel que posee alto nivel de calidad de vida y un amplio grado de socioeconómico. Un país subdesarrollado es aquel que tiene un nivel bajo de calidad de vida respecto a otros países. Las características de los países subdesarrollados son que tienen bajos niveles de calidad de vida y la convivencia de una economía de mercado y de subsistencia. Y la característica de los países desarrollados es que tienen una estabilidad política y un alto nivel de calidad de vida. Complementando lo que dijo Kelly, una característica de un país desarrollado, la población cuenta con acceso a la educación y bajo grado de analfabetismo en adultos. Un ejemplo es Noruega, y en los países subdesarrollados es que la esperanza de vida menor a la de los países desarrollados y problemas de acceso a la educación y alto grado de y puede tener inestabilidad política y desigualdad social. Y un ejemplo es Jamaica. Un país desarrollado es aquel que posee altos niveles de calidad de vida y un amplio desarrollo industrial y socioeconómico, que podemos estar diciendo que llegan a producir grandes cantidades, y un subdesarrollado es aquel que tiene nivel bajo y que no produce cantidades mayores y tiene menores, empezando desde la economía. Mi pregunta es a Natalia. Ella hacía mención sobre la inestabilidad política, por ejemplo, en países subdesarrollados. Em, ¿Se podría dar también este fenómeno en los países desarrollados y por qué? Los países desarrollados son los en los que se dan los problemas de inestabilidad política, y en los países desarrollados son los que se da la estabilidad política. No sé si me confundí ahí, pero esa es la diferencia. En países desarrollados es los que se da la estabilidad, o sea, la igualdad, por así decirlo. En el país subdesarrollado es todo lo contrario. Pero y según tu criterio, ¿a qué atribuyes este fenómeno? Por ejemplo, en los países desarrollados el gobierno, eh, bueno, no es totalmente igualitario, pero aún así eh, la división de sus recursos y de sus servicios son en favor de la comunidad, y en el subdesarrollo igual es todo lo contrario. Aprovecharé también para hacerle una pregunta a Kelly. Em, en cuanto al PIB, Producto Interno Bruto, ¿tú crees que influye muchísimo en los países desarrollados frente a los subdesarrollados? Yo creo que más, o sea, es más a los desarrollados, ya que tiene un nivel más alto que los países subdesarrollados. Y que, o sea, por ese nivel alto se produce el PIB. Y mi segunda inquietud sería, a tu criterio, ¿por qué no hemos alcanzado un grado de desarrollo en cuanto a ese Producto Interno Bruto? ¿Qué nos hace falta? La más educación y lo que es la salud, la economía. También para Sebastián Pacheco. Mi pregunta está dada en lo siguiente.
¿Qué tiene que ver la educación con el grado de desarrollo de un país? ¿Qué opinión tienes? Profe, yo le veo como que, o sea, el alto nivel que tengamos y, digamos, ese país no tiene bastante economía, la educación no es tan buena, ya que no tienen los recursos necesarios para poder proveer una buena educación. Sobre ese contexto, por ejemplo, la panelista Natalia había mencionado países ricos o desarrollados como Noruega y países subdesarrollados como Jamaica. Mi inquietud sería, por ejemplo, hay países que sí cuentan con recursos naturales necesarios y suficientes, por ejemplo, África, pero ¿por qué son pobres? ¿Tienes de pronto algún criterio sobre eso? Yo le veo, profe, como que no llegan a, o sea, tienen los recursos, pero no le ven cómo manejarlo o no saben cómo poseer eso para poder proveer. Primero quisiera acabar con una frase. La riqueza en el mundo es el resultado de la pobreza de los demás. Debemos comenzar a cortar el abismo entre ricos y pobres. Eduardo Galea. Gracias. De desigualdades en el mundo entre países desarrollados y subdesarrollados, tal parece que tiene mucho que ver con la discriminación entre religiones, entre etnias, entre género, en el nivel de educación, en el acceso a las tecnologías incluso, y algo muy marcado pues es el nivel económico. Y en materia económica pues estamos grabados por un desarrollo de un Producto Interno Bruto llamado PIB, por la actividad económica que genere la población, eso se conoce como PA, población económicamente activa, y todo este aparataje pues está sostenido en el IDH, en el Índice de Desarrollo Humano. La introducción va a estar dada por Emily Sigüenza. Nuestros panelistas serán Quito Jara, Quito Pizarro, Sánchez, Sigüencia, Urgilés, Uyaguari, Valladares, Shawi. La pregunta es, ¿cómo influyen los conflictos mundiales en el Ecuador? Demos paso a Emily. Gracias. Yo como panelista les vamos a introducir a cómo influyen los conflictos mundiales en el Ecuador. Para eso vamos a basarnos en la paz, la desigualdad y el rol de los miembros de comunicación, que también son cosas que influyen y se puede ver. En el Ecuador podemos decir que es un territorio de paz. ¿Cómo podemos saberlo? Ya que pertenece a la Unión de las Naciones Sudamericanas o UNASUR. Se ha puesto la construcción de una región de paz que promueve la resolución pacífica de los conflictos, es decir, siempre van a buscar una posible solución que no sea armada a los conflictos. Y podemos verificar que los conflictos hay de dos tipos. Hay los conflictos armados y los no armados. En sí, podemos decir que un conflicto es un enfrentamiento o una controversia. Para esto, para que sea más comprensible, vamos a darle paso a los panelistas para que tengan su opinión también sobre el tema. Ecuador y los conflictos mundiales fueron las implicaciones globales que empezaron en el siglo XX, que fue el neoliberalismo, las guerras mundiales y que el Ecuador se insertó en el mercado mundial. Las guerras mundiales fueron la primera y la segunda. Ecuador participó en la segunda, que fue la Guerra Fría. Ecuador apoya a Estados Unidos y también Ecuador rompe las relaciones con la Unión Soviética. El neoliberalismo fue el movimiento de actualización del liberalismo apreciado después de la Primera Guerra Mundial, que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. Y el Ecuador se insertó en el mercado mundial, que fue como el cacao, la exportación de mariscos, etc. En lo económico, por ejemplo, los conflictos pueden significar la reducción o aumento en la venta de los principales productos ecuatorianos de exportación, lo cual incide directamente en la institución económica interna del país y en la sociedad. Las consecuencias. Estados Unidos presenta mucha atención a espacios y problemas que pueden ser generados y conflictos en América Latina,
pero en esta región se ve también como recelo las posturas ideológicas de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. En ese escenario geopolítico mundial, los países del sur, en el contexto de la UNASUR, pero al mismo tiempo un diálogo en igualdad de condiciones frente a Estados Unidos y frente a Europa. El desempleo ha causado mucha pobreza en el Ecuador. Durante septiembre de 2014, la tasa de desempleo a escala nacional fue de 3.90% en Ecuador, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ya. En 1941, Carlos Arroyo del Río ganó la presidencia de Ecuador. Bajo su mandato se produjo un conflicto internacional con Perú. El 5 de julio de 1941, las fuerzas peruanas se adentraron a las provincias del Oro tras el reclamo de límites territoriales. Seguidamente, intervención diplomática de Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos. Logró un cese al fuego y se firmó el Convenio de Talara. Mi pregunta es para la panelista Valladares. ¿Cómo ha influenciado un mercado mundial para Ecuador y qué perspectiva pues genera esto para nuestro país? Que hablamos de una globalización y hablamos de una internalización de un mercado. Por ejemplo, ya lo aperturamos con el cacao, con el banano, con el petróleo. ¿Hacia qué apuntamos con esa perspectiva de un mercado mundial? Depende de las necesidades de nuestro país, es que nos lleva a esto, ya que en realidad tenemos muchas necesidades y en realidad tenemos que salir como país, no siempre depender de otros países como Estados Unidos. Entonces eso es lo que nos lleva a ser un mercado mundial. Consecutivamente quisiera hacer la pregunta a la panelista Jocelyn Quito y quisiera agregar el término TLC, Tratado de Libre Comercio. ¿Cuánto nos puede beneficiar o nos puede perjudicar un tratado de libre comercio? ¿Nosotros comerciamos con, con un favoritismo de ventajas o estamos en desigualdad de comerciar? Nosotros formamos de ese grupo y nosotros estamos en desigualdad, ya que la pobreza también está avanzando a personas aquí. Hay algunos que establecen más cantidad de dinero que otras personas, lo cual estaría mal, porque todo debería ser igual por persona. Bien. Y en ese criterio, pues, para la panelista Anaí Sánchez, hablando un poco sobre la geopolítica, ¿cuál es esta perspectiva para nuestro país? ¿Tú crees que hemos avanzado políticamente o estos temas de la corrupción siguen dañando la imagen de nuestro país y de nuestra política? ¿Qué opinión tiene? Ya, yo creo que estamos en medias porque la corrupción avanza y no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. Y eso por el momento no se ha acabado. Es más, creo que siguen habiendo formas, nuevas estrategias para robarnos. Entonces, creo que por un lado no hemos avanzado, pero también existen presidentes que se han aportado al país. Aún así, ellos no han dejado de robarnos. Buena panorámica. Y sobre ese asunto entre desempleo y migración, pues hay estadísticas que nos menciona el mismo INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Me gustaría preguntar si en algún momento para el panelista Urgiles, ¿tiene o tuvo algún familiar que emigró por estas razones, por el desempleo? ¿Y hacia dónde lo ha hecho si es así? Profe, familiares cercanos no, pero hermanas de mi abuela o personas que han migrado a Estados Unidos. Parece que la paz última se consigue con el Perú, con el presidente Yamil Mahuad,
Sin embargo, para el panelista Uyawari, ¿cree que este conflicto realmente resolvió el problema de límites en Ecuador y se ganó realmente la paz? ¿O es un tema todavía suelto? No lo sé. ¿Qué opinión tiene? Yo creo que quedó cerrado con la firma del protocolo de Río de Janeiro. Podrán comprar sus tribunales arbitrales, pero no podrán tapar la verdad. Ahí está la devastación que Chevron hizo en Amazonía. Las grandes mentiras de la prepotencia de esas transnacionales que creen que con los dólares pueden destrozar países, pueden destrozar la selva, pueden destrozar la vida. Este es el mayor o uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta. Vamos a demostrarle al mundo la mentira de Chevron. Vamos a mostrarle al mundo la mano sucia de esta petrolera. Este es el mapa de la Real Audiencia de Quito, según la cédula real del 29 de agosto de 1563, expedida por el rey de España, Felipe II. Nuestro país tenía más de 3 millones de kilómetros cuadrados, limitaba con el Océano Atlántico y con el Pacífico. Finalmente, el 8 de marzo de 1998 llegó el feriado bancario. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Algo que Maguat no cumplió. Por 5 días cerraron los bancos.